Bienvenidos a Corazón Inmaculado. Soy Pedro Moreno. Hoy continuaremos narrándole la santísima vida de San Antonio Abad, también conocido como San Antonio del Desierto, y de cómo después de haber derrotado al demonio de la fornicación, aumentó su vida de austeridad y cómo esa vida sacra lo llevó a enfrentarse y a derrotar a un número infinito de demonios. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de la victoria de Antonio sobre el demonio, más bien deberíamos decir que esta singular victoria fue la del Salvador, quien condenó el pecado en la carne para que la justificación de la ley se cumpliera en nosotros, quienes vivimos no según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8, 3 al 4. Pero Antonio no se descuidó ni se creyó garantido por sí mismo por el hecho de que el demonio hubiera sido echado a sus pies. Tampoco el enemigo, aunque vencido en el combate, dejó de estar al acecho de él. Andaba dando vueltas alrededor como un león buscando devorarle, como decía San Pedro en Primera de Pedro 5:8. El maldito siempre buscaba una ocasión para poder lograr que San Antonio bendito cayera en la tentación. Pero Antonio, habiendo aprendido en las Escrituras que los engaños del maligno son diversos, Efesios 6:11, practicó seriamente la vida ascética, teniendo en cuenta que aun si el diablo siempre trataría de seducir su corazón con el placer del cuerpo, ciertamente el demonio trataría de engañarlo por algún otro modo, porque el amor del demonio es el pecado. Por ello, San Antonio decidió acostumbrarse a un modo de vida más austero. Mortificó su cuerpo cada vez más, sometiéndolo a su voluntad, para evitar que tras haber vencido en una ocasión, pudiera perder en otra. 1 Corintios 9:27. Muchos se asombraron ante sus austeridades, pero él las soportaba con facilidad. El celo que había calado profundamente en su alma durante tanto tiempo se había transformado en algo tan natural para él como tomar agua. Por ejemplo, se dedicaba a las vigilias nocturnas con tal determinación que frecuentemente pasaba toda la noche sin dormir. Y esto no ocurría solo una vez, sino muchas, para asombro de todos. Así también, San Antonio comía solo una vez al día, después de la puesta del sol, a veces cada 2 días, y frecuentemente tomaba su alimento cada 4 días. Su alimentación se basaba en pan, sal y bebía únicamente agua. No es necesario mencionar carne o vino, ya que tales alimentos no se encuentran entre los demás ascetas. El santo se contentaba con dormir sobre una estera, aunque habitualmente lo hacía directamente sobre el suelo y completamente desnudo. Despreciaba el uso de ungüentos para el cutis, diciendo que los jóvenes debían practicar la vida ascética con seriedad y no andar buscando cosas que ablandaran el cuerpo. Debían más bien acostumbrarse a trabajar duro, tomando en cuenta
las palabras del apóstol: cuando más débil soy, más fuerte me siento. 2 Corintios 12:10. Decía que las energías del alma aumentan cuanto más débiles son los deseos del cuerpo. Estaba además absolutamente convencido de lo siguiente: pensaba que apreciaría su progreso en la virtud y su consecuente apartamiento del mundo no por el tiempo pasado en ello, sino por su apego y dedicación. Conforme a esto, no se preocupaba del paso del tiempo, sino que cada día a día era como si recién estuviera comenzando la vida ascética. Hacía los mayores esfuerzos hacia la perfección. San Antonio sentía un repudio absoluto hacia la nostalgia, hacia la falsa creencia de que todo pasado fue bueno. De hecho, gustaba repetirse a sí mismo las palabras de San Pablo: olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por lo que está delante. Filipenses 3:13. Recordando también la voz del profeta Elías: viva el Señor, en cuya presencia estoy este día. 1 Reyes 17, 1, 18, 15. Observaba que al decir este día, no estaba contando el tiempo que había pasado, sino que como comenzando de nuevo, trabajando duro cada día para hacer de sí mismo alguien que pudiera aparecer delante de Dios, puro de corazón y dispuesto a seguir su voluntad. Y acostumbraba a decir que la vida llevada por el gran profeta Elías debía ser para el asceta como un gran espejo en el cual poder mirar siempre la propia vida. Así, Antonio se dominó a sí mismo. Entonces decidió mudarse a los sepulcros que se hallan a cierta distancia de la aldea. Pidió a uno de sus familiares que le llevaran pan a largos intervalos. Entró entonces en una de las tumbas. El mencionado hombre cerró la puerta tras él y así quedó dentro solo. Esto era más de lo que el enemigo podía soportar, pues en verdad temía que ahora fuera a llenar también el desierto con la vida ascética. Si estás disfrutando de este episodio, te invito a hacer clic en me gusta y a suscribirte, porque cada clic cuenta. Al unirte, no solo te mantendrás al tanto de todo lo nuevo, sino que también serás parte fundamental para que este canal crezca y llegue a más y más personas. Así llegó una noche en la que Antonio fue atacado por un gran número de demonios, que lo azotaron tan implacablemente que quedó tendido en el suelo, incapaz de hablar debido al intenso dolor. Aseguraba que el dolor era tan agudo que los golpes no podían haber sido propinados por ningún ser humano, capaz de causar semejante tormento. Pero por la providencia de Dios, quien no abandona a aquellos que confían en Él, un pariente suyo llegó al día siguiente con pan. Al abrir la puerta y encontrar a Antonio en el suelo, aparentemente muerto, lo levantó y lo llevó a la iglesia, depositándolo en el suelo. Muchos de sus parientes y aldeanos se reunieron alrededor de Antonio para velar su cuerpo. Sin embargo, cerca de la medianoche, Antonio recuperó el conocimiento y despertó. Al ver que todos dormían, excepto su amigo, le hizo señas para que se acercara y le pidió que lo ayudara a levantarse y lo llevara de vuelta a los sepulcros. Sin despertar a nadie, su amigo, completamente abrumado por la impresión,
hizo caso e hizo lo que le había pedido San Antonio. El hombre lo llevó de vuelta y encontró la puerta cerrada como antes, dejando a Antonio nuevamente solo en su interior. A causa de los golpes que había recibido, estaba demasiado débil para mantenerse en pie, así que oró tendido en el suelo. Al terminar su oración gritó: «Aquí estoy yo, Antonio, no me he acobardado ante tus golpes. Aunque me des más, nada me separará del amor de Cristo». Romanos 8:35. Luego comenzó a cantar: «Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá». Salmos 27:3. Eran estos los pensamientos y las palabras de la seta. Mas el enemigo de todo bien, aquel que aborrece la luz, se hallaba asombrado de que tras todos los golpes aún conservara el valor para regresar. Convocó pues a sus canes infernales y, consumido por la ira, exclamó: «Observad que ni con la lujuria del espíritu ni con los azotes hemos logrado detener a este hombre. Por el contrario, se atreve a desafiarnos. Empleemos entonces un método diferente». No le es ardua la tarea de malhechor al demonio. Así que aquella noche organizaron un estruendo tal que el lugar parecía sacudirse por un terremoto. Era como si los demonios se abalanzaron a través de los muros del recinto, irrumpiendo en forma de bestias y reptiles. De súbito, el espacio se colmó de visiones fantasmales: leones, osos, leopardos, toros, serpientes, áspides, escorpiones y lobos, cada cual moviéndose conforme a la figura que había adoptado. El león rugía, presto a lanzarse, el toro a punto de embestir con sus cuernos. La serpiente se enroscaba sin alcanzarlo. El lobo lo acosaba de frente, y el griterío de todas estas apariciones era espantoso, y su furia feroz. Antonio, sacudido y torturado por aquellos seres, sentía cómo el dolor se incrementaba en su cuerpo, mas yacía imperturbable con su espíritu alerta. Cierto, gemía por el tormento que afligía su carne, pero su mente, dueña del escenario, parecía burlarse de la situación, diciendo: «Si realmente tuvieran poder sobre mí, habría sido suficiente con la presencia de uno solo de ustedes, pero el Señor les ha despojado de su fuerza, y ahora intentan desquiciar mi juicio con su multitud». Un claro signo de su debilidad, al verse forzados a imitar a las bestias. Con una audacia renovada, les desafió: «Si realmente pueden, aquellos que han recibido poder sobre mí, no se detengan, adelante, ataquen. Y si son incapaces, ¿para qué ese innecesario esfuerzo? Pues la fe en nuestro Señor es para nosotros un sello y un muro de salvación». Tras varios intentos y ardides, ellos, frustrados, rechinaron sus dientes contra él. Pero eran ellos, y no él, los que perdían la razón. El Señor no se olvidó de Antonio en su lucha, sino que acudió en su ayuda. Cuando Antonio levantó la vista, le pareció ver cómo el techo se abría y un rayo de luz descendía hacia él. Los demonios habían desaparecido de repente. El dolor de su cuerpo cesó y el edificio volvió a su estado original. Antonio, notando que la ayuda había llegado, respiró con alivio y sintió disminuir sus dolores. Y preguntó a la visión: «¿Dónde estabas? ¿Por qué no te presentaste al principio para aliviar mi sufrimiento?». Y una voz le respondió: «Antonio, yo estaba aquí, pero esperaba ver cómo te enfrentabas al desafío. Y ahora que has soportado sin rendirte, seré siempre tu ayuda y haré que tu nombre sea conocido en todas partes».
Al oír esto, Antonio se levantó y oró. Se sintió tan fortalecido que su cuerpo parecía más vigoroso que antes. Por aquel entonces, Antonio rondaba los 35 años de edad. De esta manera, Dios cumplió su promesa. La fama de San Antonio, el santo del desierto, creció tanto que su nombre se asocia con la lucha contra la acechanza del demonio de la impureza, que pretende esclavizarnos a los deseos del cuerpo. San Antonio nos imparte una profunda sabiduría sobre el cuerpo. El cuerpo, en su esencia, es un sirviente leal y eficiente. Sin embargo, se transforma en un tirano implacable y cruel cuando usurpa el trono del dominio sobre nuestro ser.